se le están encontrando más usos, en el sentido de que si vos, una tabla tradicional, relacional, de una base de datos relacional a la cual consultás con SQL, cuando los datos son de un volumen normal, no tenés problema y lo vas a utilizar de esta manera, como base de datos relacionales. Pero también nos estamos dando cuenta que se parece mucho a una estructura vectorial. ¿Por qué? La estructura de la tabla es de longitud, en términos generales, fija. Hay algunos campos que puede llegar a aparecer, pero en términos generales es fijo. Entonces, en vez de trabajar con los datos directamente, yo puedo trabajar con datos, con vectores, y almacenarlo como vectores y recuperarlo como vectores. Y eso me simplifica el almacenamiento. Es una base de datos que fue pensada de manera distribuida para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, en primera instancia, Javier, la respuesta es sí, es solo para inteligencia artificial, pero cada vez se le está encontrando más usos para otras áreas que eran propias de otros modelos de base de datos. O sea, guardarlo de forma vectorial es más eficiente que guardarlo de la forma plana. Cuando vos tenés muchos datos, sí. ¿Por qué? No quiere decir que sea más barato. Las bases de datos, que no funcione, es más barato. ¿Por qué? Cuando vos tenés grandes bases de datos relacionales, donde hay mucha información, vos caés en, en una industria como Oracle, Microsoft, con bases de datos relacionales pagas. Eso está bien, funcionan excelente, no hay ningún problema. Y hay ciertos datos que no los vas a poder sacar de ahí por el legacy que tenés, más los tipos de consultas que vos estás haciendo en la base de datos, lo mantenés. Pero una parte de esos datos, vos lo podés extrapolar y sacar directamente de esas bases de datos relacionales y ponerlo en bases de datos vectoriales. El uso va a ser el mismo y lo vas a poder hacer sin la necesidad de tener que estar pagando por ello. Sobre todo cuando son consultas donde no son valores exactos lo que te están pidiendo, ¿no? Si es una consulta de SQL, te hacen las consultas de SQL, donde el valor sea mayor a 10 y menor a 20, no hay nada, no lo podés, no hay nada que le gane a una base de datos relacional contra eso, porque fue creada y pensada exactamente para ese ítem. Pero cuando vos Pero tenés, sí, vectorialmente no sería fácil de calcular eso. sí, pero las bases de datos relacionales lo hacen mejor, ese mayor y Ah, menor es mucho más preciso, porque actúan sobre un índice, que es un árbol B, que lo tienen en memoria solamente para ese campo. En cambio, los vectores lo vas a tener que hacer el cálculo para el vector. Entonces, claro. en esas situaciones le gana la base de datos vectorial. Pero en los casos donde vos tenés campos en los cuales vos tenés que hacer búsquedas like, del tipo like, ¿no? Que se pone like y se pone ahí un patrón difuso de búsqueda, puede resultar mucho más conveniente hacer una combinación de las dos. No quiere decir que se saca una y se pone a la otra, sino que tu vector, el índice de tu vector, lo que va a hacer es, el índice de búsqueda va a ser tu vector en la base de datos vectorial. Y como vas a buscar por aproximación, lo que tomes van a ser los índices de tu base de datos relacional y extraes todos los campos que vos necesitas. Entonces esas son las estructuras que se están empezando a ver hoy por hoy. La combinación de ambos mundos. Y en realidad esto no es nuevo. Hace tiempo que se está haciendo utilizando bases de datos relacionales y NoSQL. ¿Qué es muy común cuando ustedes hagan una arquitectura de desarrollo, tengan que hacer una gran aplicación y vas a tener que tener un gran desarrollo de una aplicación, arquitectura, con distintos tipos de datos, una aplicación grande? Por lo general vas a tener una combinación de datos que son propios de las bases de datos relacionales y datos que son propios de las bases de datos NoSQL. Entonces lo que se hace para tener lo mejor de los dos mundos de la forma más óptima es, en la base de datos relacionales se guardan exactamente los datos para los cuales fueron preparadas las bases de datos relacionales. Eh, String de longitud fija, pequeños, eh, datos del tipo numérico y datos del tipo booleano. Y fechas. Listo. Y un campo, ID, que es como la clave foránea, pero en vez de ir a otra tabla dentro de la misma base de datos, va a buscar el índice
de la base NoSQL, por ejemplo, MongoDB. Esa base donde está guardado el ID y la colección de documentos. Word, PDF, XML, imágenes, lo que se les ocurra. Entonces vos estás balanceando lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque las personas buscarán con SQL, o la aplicación se buscará por SQL en los campos, eh, cuando son condiciones mayor, menor, igual a un determinado campo, y el ID le puede retornar toda la información. Pero si la persona está buscando por archivos, vas a la otra, al otro, a la otra base de datos. Y fíjate, si la persona además, por uno de los documentos, por uno de los documentos que tiene la base de datos NoSQL, MongoDB, por ejemplo, necesita hacer una búsqueda de texto, eso también lo puede, eso lo migro, ese documento, lo llevo a vectores a una base de datos vectorial. Entonces, según el tipo de búsqueda que yo tenga que hacer, voy a tener todo interrelacionado. Entonces, el ID de cada una de las tablas va a estar en la otra tabla. Está todo relacionado. Entonces, yo tengo los tres tipos de base de datos: orientada a documento, relacional, y después lo contesto. Y después, relacional y vectorial, todo al mismo tiempo. ¿Mm? O sea, suele ser como un híbrido, digamos. Se usa esas bases de datos para fines más específicos. Exacto, vos lo que tenés que, vos pensás siempre esto, Javier. Tu caja de herramientas no tiene que tener solamente un martillo. Cuando vos conocés más tecnologías, y en realidad no solamente es necesario, y esto es general para todos ustedes, para la carrera de ingeniería en informática. El punto es, si ustedes pueden tener en su caja de herramientas muchas herramientas, llegado el momento de usarla, abren la caja de herramientas y abren utilizan la herramienta más apropiada. Esto es para guardar datos de documentos y pongo una base de datos orientada a documentos. Acá tengo que buscar búsquedas por similitudes de muchos documentos, una vectorial. Y acá tengo que buscar por valores numéricos y pongo una relacional. Pero no es que es o una o la otra. Muchas veces las complejidades de los sistemas hacen que tenga que usar las tres al mismo tiempo. Y ahí está el secreto. Si vos tenés en tu caja de herramientas un martillo solamente, es decir, lo único que yo tengo es una base de datos relacional, lo único que conozco es una base de datos relacional, lo que me va a pasar a mí es que todo va a tener que pasar por una base de datos relacional y me la voy a tener que ingeniar para eso. Pero si yo conozco bases de datos relacionales, base de datos orientada a documentos, base de datos vectoriales, base de datos en memoria, base de datos orientada a grafos, voy a poder utilizar la que corresponde. Al ejemplo que te acababa de decir, le podemos agregar dos tipos de base de datos más. Vos tenés que mantener la información de la sesión del usuario, por donde fue andando, el tiempo que lleva en cada una de las páginas, un requisito normal, exactamente, Javier Redis, en memoria, porque ese es un requisito normal de una aplicación que se diseña de manera segura, porque vos en tiempo real querés ver no solamente post suceso, sino que en tiempo real querés ir analizando el patrón de comportamiento de cada uno de los usuarios para ver si se escapa de la media de ese usuario para generar una alerta al equipo de ciberseguridad, el CISO de la compañía. Entonces, ahí tenés Redis. Pero imagínate que eso, hoy por hoy, es muy común, cada vez más común, que las compañías, salvo raras excepciones, tengan que hacer logística. Cuando digo logística es que tengan que repartir los productos que van vendiendo por un lado, y por otro, tienen que ir resolviendo cómo mandan a la moto o al camión, a lo que sea. Bueno, ahí vas a tener que tener una base de datos orientada a grafo. Entonces, vos tuviste 5 familias distintas de base de datos en una única aplicación. Y esto, lo que ustedes ven acá, no es algo extraño, es algo común que pasa. Porque la cuestión de ciberseguridad, el Secure by Design, cada vez te lo exigen más. Es más, tiene que ser un estándar para ustedes, diseñar software de manera segura. Por otro lado, eh, tenemos que hacer, repartir algo a lo local. Es muy común utilizar base de datos orientada a grafos. ¿Para qué? Para resolver los caminos. ¿Por qué quiero utilizar una base de datos orientada a grafo? Para
trabajar con la logística? Bueno, porque si yo tengo los datos almacenados de esa forma, ese tipo de datos, donde se encuentran de esa forma, es muy fácil resolver con un pequeño cálculo y una consulta cuál sería el potencial camino más económico, más rápido para resolver toda la cuestión de logística. 5 bases de datos, una sola aplicación. Y nada sofisticado, no le estoy diciendo que estamos haciendo aplicaciones eh, muy complejas. No, es una aplicación, te diría, cuasi normal, hoy por hoy. Y ya está. Eso es lo que van a tener que entender. Tiene sentido, ¿no, profe? Que armarse una estructura de datos como si fuera una base orientada a grafos, ya que los problemas de sobrecamino suelen ser caros computacionalmente, ¿no? Es por eso, Rocío. Las bases de datos orientadas a grafos son utilizadas porque cada vez, y sobre todo después de la pandemia, muchísimos locales que no tenían la necesidad, o empresas que no tenían la necesidad de manejar cuestiones de logística, de repente fue a mí. Cuando me agarró la pandemia, tuve que armar un área de logística de la nada. Y yo estoy en una empresa de desarrollo de software. ¿Por qué? Sí, porque tengo logística. Soy una empresa de logística hoy. ¿Por qué? Porque dejaron de venir a trabajar a las oficinas los muchachos eh, y tuve que empezar a repartir notebooks y, por todo Buenos Aires, Gran Buenos Aires y interior del país. Salta, Mendoza, San Luis, Misiones. Tengo gente por todos lados repartida y de repente tuve que armar un área de logística. Porque después tienes la logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? En sistemas se ve muy bien. Cuando tenés que mandar una máquina porque le pasó algo, no la podés arreglar. Tenés que llevar otra, traer otra, no es que la llevas y después la moto lo hace, tenés que contratar un servicio, le tenés que armar a la moto, porque al principio también, estas cosas son las cosas que vos vas descubriendo. Bueno, contratamos un servicio para que haga la repartija por día. Después nos dimos cuenta que capaz que le dábamos 3 notebooks. Y al muchacho le llegaba a las 9 de la noche. ¿Cómo? Te la di a las 9 de la mañana, 12 horas después, ¿qué hiciste en el medio? Claro, después empecé a entender que había gente, o sea, que ellos eran un equipo más de un conjunto de repartos que tenían que hacer. Bueno, otro servicio con la misma empresa, negociando un nuevo servicio, y una de las cosas que me di cuenta, que no tenían una aplicación, o sea, no tenían nada. O sea, cómo hacía el pibe la moto y más o menos, veía, bueno, andar de estos lugares y el pibe que iba con la moto, con el camioncito, con la combi o como se llame, lo hacía más o menos como le parecía, como tenía ganas, y capaz que yo necesitaba que a media mañana ya tenga resuelto los 3 muchachos que estaban ahí, los 3 miembros del equipo, estuviesen trabajando ya antes del mediodía, y que al media mañana, y que al mediodía yo ya tenga las máquinas las que se habían roto, que tenía que cambiar en la oficina para agarrar y solucionarla y dejármelas en el stock, que tampoco teníamos stock porque no se podía comprar afuera, era un desastre eso. En esa época era literalmente, en la pandemia fue duro armar todo eso de vuelta. Y bueno, y como bien decís vos, una pequeña aplicación de logística simple se armó y quedó todo funcionando y se mejoró bastante. Entonces yo le decía, bueno, vos mandámelo mañana y yo le doy el circuito como quiero. Bueno, tiene un costo más, perfecto, no me importa. Pero a las 9 de la mañana aquí iba a hacer todo el reparto de los equipos y traer equipos y lo hacía, y a las 12 del mediodía ya lo tenía acá. Hablando después, cuando se empezó a relajar la cuestión que podíamos estar en la oficina, los muchachos de las motos decían que le había simplificado la vida, porque le decía todo como tenía que hacer, tenía una hoja de ruta y el pibe y lo querían implementar en el lugar. Ellos veían la ventaja de tener todo un circuito planificado, porque hacía mucho más cosas que las que hacía, trabajaba mucho más y de manera mucho más eficiente de lo que hacían anteriormente. Pero bueno, es así, Rocío. Es la forma de trabajar y hoy tienen que ser, después vamos a ver algunos ejemplos de bases de datos relacionales, pero de bases de datos de 40 grafos, pero lo adelanté a vectoriales porque es
está en el ojo de la tormenta. Pero bueno, ahí está, más o menos, Rocío. Gracias, profe. Yo, Bueno, después, sí. yo me pregunto si no se podrá decir que una base de datos orientada a grafos no es un caso particular de una base de datos vectorial, ¿no? Exacto, sí, está muy bien, lo podés ver tranquilamente, muy buena apreciación, Rocío. Sí, sí. Claro, porque un grafo se lo puede representar como un vector, de alguna forma. Claro, es un vector con en cada una de las posiciones ponele, si fuera distancia. Tenés razón, por supuesto, lo estás viendo muy bien. Excelente apreciación, es así. Porque computacionalmente es un grafo. Entonces uno podría empezar a jugar con determinadas cuestiones, ¿sí? Fíjense, el problema siempre termina siendo el problema del viajante, lo que estoy tratando de resolver. Entonces, el problema del viajante es, bueno, si tenés 10 ciudades que recorrer con la condición, la limitante, no podés repetir ninguna de esas ciudades, no puedo repetir ninguna de esas ciudades, ¿yo qué tendría? Como bien dijiste vos, un vector de longitud 10 que va a tener combinatoria de 10, ¿no? Claro, con las distancias entre... Exactamente, con las distancias de cada uno de todo. Va a haber uno que va a ser el más corto. Fíjate que ahí tenemos un vector directamente. Así que se puede trabajar perfectamente con eso y es una forma de trabajarlo y lo podrías guardar y recuperar. El único punto, después, cuando vos lo recuperás, tendríamos que ver cómo es el string de búsqueda. Y ahí lo podés condicionar vos. Bueno, tengo 10 ciudades y quiero que se parezca más, ¿no? Que la distancia entre las ciudades sea, y generás un vector donde vos intuís lo que tendrías que recorrer por día, que son esas 10 ciudades. Y ponés la distancia. Y esa distancia se termina pareciendo a alguno de los vectores que vos tenés. Y ahí lo recuperás. Pero bueno, el punto ahí de los vectores, a diferencia de la generación de los vectores y la ventaja que tiene las bases de datos orientadas a grafos, que la generación de esos grafos es mucho más rápida que el preprocesamiento que tenés que hacer para generar esas combinatorias de los vectores con todas las cosas. Claro, porque es cierto que para el problema del viajante vos te armabas como un grafo intermedio. Exactamente. Entonces ahí, eso es lo bueno que tiene las bases de datos orientadas a grafos. Claro. Ya tenés toda la estructura armada como para correrle el algoritmo con él. Ese es el tricky, ¿no? La trampa que te están haciendo. Te hacen un preprocesamiento donde te arman todo. Y eso es el secreto de las bases de datos orientadas a grafos. Lo que te hacen es, cuando en el momento de carga, te arman el grafo. Entonces la consulta es extremadamente rápida. Claro. Esa es la diferencia. Y como es un grafo, después si se siguen sumando nuevos valores, se recalcula la estructura del grafo, que seguramente afectará a una porción de todo el grafo, no afecta a todo el grafo. Entonces también sigue siendo eficiente. Claro, entonces si lo tenés que recalcular no es que te recalculas toda la estructura, sino solamente la parte que no... Que te afecta, exactamente. La que no te fue como óptima y te vas acercando. Exactamente. Y ahí está. Eso es la ventaja de la base de datos orientada a grafo. Y fíjate cómo vos fuiste infiriendo, de manera muy acertada, las ventajas que tiene de trabajar con una y otra base de datos. Imagínate si esto lo tenías que haber resuelto con una base de datos relacional. No se me hubiera ocurrido. O sea, nunca hubiera aplicado una base de datos relacional. No sabría por dónde me resolvería el problema. Exacto, pero asumí que, vamos a poner este ejemplo hipotético. Vos solo tenés, conocés las bases de datos relacionales. Okay. Nada más que eso. Entonces, lo que habrías hecho es, tengo los nombres de las 10 ciudades y te habrías calculado, te habrías hecho una tabla donde sería 2 campos, ciudad A y ciudad B. Donde tenés en la ciudad, 4 campos sería, ¿no? O 3 campos. No sé, Buenos Aires, campo ciudad 1 A, segunda columna, La Plata, columna B y columna C, 60 kilómetros. Me lo podría imaginar así. Y así todas las combinaciones. Entonces después tendría que ir haciendo todas las combinaciones, la combinatoria, para ver cuál es el menor camino. Un dolor de cabeza. Sí, completamente. Un dolor de cabeza, ¿viste? Vos lo podés diseñar, pero bueno, a nivel computacional no es óptimo. No, claro. Es que suena como un problema que necesita como una estructura un poco más flexible, ¿no? Exactamente, ahí está. Y eso es lo que se tendrían que llevar de esta parte de la clase.
el concepto de caja de herramientas. Conocer distintas bases de datos es como conocer distintos frameworks de programación, distintos lenguajes de programación, distintos patrones de diseño, arquitectónicos de programación, de diseño. ¿Por qué necesitamos tener una visión más amplia de esto? Y hoy por hoy es tan importante, sumando a toda la cuestión de inteligencia artificial y distintas técnicas de inteligencia artificial que hay. ¿Por qué necesitamos? No es porque nos gusta tener tanto conocimiento, técnicamente nos gustaría estar, ya está, aprendemos de otras cosas, no cambiemos, no hagamos sol y seguir para adelante. El punto es que nosotros tenemos que enfrentarnos a algo muy desafiante, la complejidad de los sistemas que tenemos que diseñar. Entonces, si yo tengo una gran caja de herramientas, es decir, una gran caja de conocimientos, y entiendo, y esto es lo importante, no conocer que existen las bases de datos non-SQL y dentro de ahí hay un grupo que son vectoriales y otra de grafos. No. Si yo me esfuerzo por entender el espíritu de esa herramienta, de esa técnica, de ese modelo, de algoritmo, el espíritu, no el detalle. Ustedes, hoy por hoy, el nuevo desafío que tenemos los ingenieros informáticos es el hecho de tener que olvidarnos de lo que es el punto y coma, siempre le digo yo. O sea, viste, no, que ese lleva punto y coma, Python no, Java sí, viste, no. Nos tenemos que olvidar del punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma nos lo resuelve Copilot. Nos lo resuelve Copilot. Yo ayer tuve que laburar todo el día para terminar una aplicación que los muchachos no la pudieron terminar porque se tuvieron que asignar para otros trabajos y tenía que terminar algo. Algo con lo cual yo no me llevé nunca me gustó, porque no, hay que tener algo de arte que yo claramente no tengo, es el diseño web. Y tenía que darle forma a un par de páginas y exactamente, Federico. Y lo hice con Copilot. Cuando lo miré como quedó terminado, me encantó, decía, yo sin esta herramienta no podría haber hecho una página que hasta es agradable a la vista. La usabilidad la entiendo perfectamente y que eran usables, pero no era bonito, no era estéticamente agradable. Y quedó hasta estéticamente agradable, no solamente usable. Con lo cual, ustedes, esa línea de código ya no sirve más. Ustedes son jóvenes, pero cuando yo estaba en su lugar, era estudiante de grado como lo son ustedes ahora, por ejemplo, la competencia, ya está bien, dirán nerd, salame, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero las competencias que entre nosotros hacíamos era, por ejemplo, decir todos los comandos que tenía, en esa época no era Linux, sino era Unix, un comando particular. Vos te decían, bueno, está el comando, y tenías, viste, a ver quién podía decir todos los comandos, todos los parámetros que recibía porque le podías mandar por línea de comando. O en C te decían, bueno, tal método. Y vos tenías que escupir todos los parámetros que recibías. En esa época sí tenía sentido eso, porque vos, si sabías bien Unix y sabías bien C, tenías el 90 y pico % de todos los problemas de tu vida resueltos a nivel de informática. No necesitabas más. Aparecieron después las bases de datos relacionales, pero aprendimos un poco de SQL, chao, ya está, el 99% de todo lo que se necesitaba. Y fueron años viviendo así. Hoy el paradigma es otro. Como bien decía ahí Federico, el criterio interpretativo, sí, exacto, yo lo llamo el espíritu de la norma, como dicen los abogados. Es decir, ¿por qué pensó alguien armar esta herramienta? ¿Por qué a alguien se le ocurrió hacer las bases de datos orientadas a grafos? Seguramente no fue porque le sobraba el tiempo y no tenía nada que hacer. Entonces, cuando ustedes empiezan a entender y a formularse ese tipo de preguntas, es lo que hace la diferencia con respecto a los modelos generativos. Porque el modelo generativo, ustedes lo tienen que guiar. Y si ustedes no tienen la complejidad de pensamiento suficiente para hacer un prompt apropiado, él le va a contestar como ustedes hayan preguntado. Los modelos generativos tienen una característica muy, muy interesante, que corresponden de una manera directamente proporcional a la calidad de la pregunta que se ha formulado. Entonces, si vos no tenés, Fede, esa caja de herramientas lo suficientemente amplia o completa para poder formular un prompt y decirle quiero que me lo evalúes a través de esto o de esto otro, es muy probable
que a vos se te complique la respuesta. ¿Por qué? Porque un modelo generativo no es un modelo inteligente, ya lo vimos en las bases de datos vectoriales. Y acá cierra el ejemplo de la importancia de escribir un buen prompt y por qué es importante escribir un buen prompt. Nosotros lo que vimos, tanto sea para un RAG, que estamos viendo para un RAG, porque es lo que nosotros como seres humanos normales vamos a poder manejar, pero las bases de datos, los modelos generativos también trabajan con el mismo concepto de base de datos vectoriales para hacer las búsquedas. Entonces, si vos no le pones un contexto lo suficientemente acotado y preciso, él va a buscar. ¿Y qué vimos cuando iba a buscar? Es una base de datos que te va a traer un conjunto de respuestas. Ese conjunto de respuestas te lo va a traer ¿por qué? Por el cálculo, el algoritmo más simple que se utiliza, similitud de coseno, listo. Me va a traer información. Pero esa similitud no quiere decir que sea realmente símil. Puede ser que sea poco símil, pero para su base de conocimientos, o sea, todos los vectores que tenía, esto era lo más parecido. Entonces te entrega algo que no necesariamente es lo correcto. Pero si además le agregamos una dimensión más a la complejidad de lo que nosotros estamos haciendo y entendemos esto como una búsqueda en miles de hiperplanos que representan los vectores, porque nosotros entendemos la tercera dimensión, y la cuarta a medias entendiéndola por tiempo. Pero si yo le diría, represéntenme un hiperplano de 1.000.000 de dimensiones, no te lo podés imaginar, porque no sabés después de la tercera dimensión qué hay, para dónde va. No lo tenemos en la cabeza, pero entendemos que es como que si hubiese miles de hiperplanos y la intersección de ellos es el resultado. Ahora bien, toda esta pequeña disertación viene para este punto. Imagínense, o ustedes, saquen esta inferencia que es simple. ¿Qué es más común? Encontrar programadores promedio, mitad de tabla, o brillantes programadores. ¿Alguien que responda? Promedio. Excelente, Ignacio. Promedio, muy bien. En consecuencia, ¿cómo se populó esa base de datos vectorial? Con muchos más casos de resoluciones de programadores promedio. Estamos haciendo un ejemplo de programación porque somos nosotros programadores, pero se aplica a cualquier área. Con cuestiones promedio. Y esas cuestiones promedio van a caer todas cerca, pero no en el mismo lugar, en un espacio de búsqueda vectorial muy cercano. Y nosotros vamos a hacer un prompt. Si el prompt no lo hacemos lo suficientemente ajustado, ¿cuál va a ser la respuesta que vamos a obtener? Una promedio. Una promedio. Sí, algo vago es, capaz que nos resuelve, pero seguramente algo resuelto por gente promedio. ¿Y eso a qué se debió? Se debió a que el prompt no fue lo suficientemente específico. ¿Y por qué no fue lo suficientemente específico? Porque yo no tenía la caja de herramientas, la construcción mental, la relación entre los conceptos, para yo decirle, quiero que me hagas una interfaz, como ayer le pasé, una interfaz HTML, con Bootstrap 5, con esta cascada de estilo, pero que además mantenga este patrón que va a ser conectado a un MVC que tiene atrás, y bla, y bla, y bla, y que con el Ajax, el prompt que le escribí era un bibliorato, y me lo trajo perfecto. ¿Pero por qué me lo trajo perfecto? Y era lo que quería, y era óptimo, y funcionaba, le hice algunas 2 o 3 modificaciones. Porque tengo años de programación encima, y conozco las herramientas. Entonces, para cerrar este cuentito, lo que ustedes necesitan es conocer las herramientas, conocer para qué sirve cada cosa, para que ustedes después puedan escribir los buenos prompts. Para que ustedes puedan escribir un buen prompt. Para que obtengan la respuesta que ustedes necesitan. Si no, eventualmente van a estar constantemente recibiendo próximos entrenamientos. Y cada vez vamos a tener más y más y más y más cosas hechas por modelos generativos que son utilizadas para reentrenar los modelos generativos. Y cada vez va a ser peor la respuesta, o sea, van a tener menos desvío estándar, ¿no? De respuestas, porque todas se van a empezar a aparecer más y más y más y más. En consecuencia, vamos a tener un serio problema hacia adelante con la inteligencia artificial generativa. Es por eso que ya se habla de este problema y se está diciendo que eventualmente para el 2027 ya van a empezar a aparecer los rótulos AI free, para marcar que todo lo que vos estás viendo no tuvo injerencia de inteligencia artificial generativa de ninguna forma. Bueno, lo último que me queda responder ahora es lo del examen. El examen va a ser asíncrono. Yo cuando... No, ahí está, ¿Qué estamos viendo en este ejemplo? Bueno, algo común que tenemos en las bases de datos relacionales. Este es un buen ejemplo, interesante, porque estamos trabajando con Face. Face no lo tendríamos que considerar de manera estricta como una base de datos en el sentido tradicional que conocemos, sino que es
una forma de manejar índices, una recuperación de vectores de manera muy optimizada. Es una librería escrita por Meta y nos permite a nosotros resolver un montón de situaciones que de otra forma no tendríamos la posibilidad. Entonces, fíjense que bueno, era lo que hacíamos. Primero trabajamos con Center Transformers. ¿Qué era Center Transformers? Era una librería que se ha convertido en un cuasi estándar para la generación de los vectores. Porque teníamos que hacer un paso de preprocesamiento. En este caso, que no es una base de datos completa. Porque cuando es una base de datos completa, él ya tiene adentro Center Transformers y lo primero que hace es todos los documentos que le estoy pasando, los convierte en vectores y después los indexa. Acá lo estamos haciendo a mano, paso por paso, para ver las diferenciaciones. Entonces, utilizo este modelo, que es otro estándar que ha hecho la gente de Center Transformer, que no es un gran modelo de lenguaje, sino es un mini modelo de lenguaje. ¿Y por qué lo necesito hacerlo más chiquito? Porque no es utilizado específicamente para extraer preguntas y respuestas, sino simplemente para hacer vectores, con lo cual la cantidad de texto que necesito es menor, porque quiero tener una relación con eso. Este valor 384 que ven en la dimensión es porque a ellos se les ocurrió hacer vectores de 384. No me importa más que por eso es el número que hago. Y acá primero le digo cuál va a ser la dimensión del índice, y después le digo encodiame los documentos. El model, que fue este que tenemos acá, toma este molde y los documentos los toma acá, y lo que le entrega son los embeddings, los vectores que están transformados en documentos. Este paso que se hace acá es solamente para cerciorarnos, acá estamos haciendo el del índice, pero que es del tipo float32 porque él lo necesita del tipo float32. Nada más, que todos los campos sean float32. Entonces, yo podría pasarle esto solo, sí, lo puedo pasar esto solo y anda igual, pero para saber que no voy a tener ningún problema, primero esos vectores los convierto a float arrays, que son float, cada uno de los campos son float, y después los indexo. Ya está. Fíjense, me hice un índice en memoria. Por eso no es una base de datos completa. Yo podría serializarlo esto, por supuesto, y actúo como si fuera una base de datos. No tengo absolutamente ningún problema, y además este índice, esta librería, está muy óptima. Así que ahí estamos. Por otro lado, así que bueno, acá lo que tengo que hacer, si quiero hacer una pregunta, tengo que hacer el mismo preprocesamiento y voy a ver cómo quedó. El embedding es 1 de 384 y la dimensión es 384. Coincide, no va a haber ningún problema. Le digo que me recupere hasta 2. Index search 1, 2. Y acá el cálculo de distancias que hizo para cada uno de ellos. Lo interesante es que vean que hay distintas formas de trabajar acá, ¿no? Tengo distintos modelos con los cuales yo puedo estar trabajando y va a funcionar bien. Después, otro ejemplo, pero este ejemplo está para que lo puedan correr, porque muchas veces cuando quieren hacer esto, si no tienen un equipo un poco de la media para arriba, puede ser que el problema esté en el Jupyter Notebook, en la interfaz, no en el indexador, sino que el consumo de Jupyter Notebook que corre en un entorno haga que explote eso. Entonces, este ejemplo, que es casi lo mismo, pero fíjense que está más escrito al estilo del programa, de un programa en Python, que está hecho para que hagan download as.py, y esto se los deje en un punto .py, lo corran Python espacio, el nombre que le hayan puesto al programa, y se ahorran, va a funcionar seguramente, y no le va a consumir la memoria el Jupyter Notebook. Bueno, acá otro pequeño ejemplo, fíjense que siempre es lo mismo, con el face, pero ya acá completo, ¿no? Porque lo que habíamos hecho en este ejemplo, recuperaba, cuando yo hacía la recuperación, que era la primera parte, ¿se acuerdan que un rack tenía 3 partes? Primera parte era la indexación, lo que dice acá, este paso. Y estos 2 pasos era generar mis vectores y además de generarlos, cargarlos en el índice. Ya está, primer paso. Segundo paso, la consulta, que era esto que habíamos hecho acá, y la extracción de datos. Pero esto, verán que es exactamente igual que lo que vamos a encontrar acá. Yo lo que quería hacer era un tercer paso para que el rack sea completo. ¿Qué era un rack completo? Me va a mostrar una respuesta al estilo, una respuesta como si fuera una persona la que me respondió. Entonces, esta línea de comando, acá estamos. Entonces, lo que hice al final fue levantar un modelo de lenguaje completo en español, y a la salida que me dio el rack, ¿ven? Hasta acá, el primer paso de la recuperación de los documentos es exactamente igual que lo que vimos en el ejemplo 2. Ahí está, rack face. ¿Pero qué le agregué? Bueno, le agregué la generación. Entonces, no respondo con esto crudo, sino que esto más un prompt se lo estoy pasando y respondo con esto. Ahí está. Este es un primer caso, pero fíjense, le paso un prompt. ¿Ven lo que dice ahí? Siguiente, contexto, sorpresa, no tengo duda. Ven que ustedes tienen
el prompt, que copiarlo, ahí está, ahí lo cargamos. Ya está, listo. Y después, acá tenemos un ejemplo por una base de datos, otra, pero ya es este es PromaDB, una base de datos completa. Yo puedo insertar, generar, tengo que poner dónde voy a generar mi base de datos, esto se llama colecciones, inserto, le paso los documentos y él ya me los indexa. Puedo utilizar índices externos, PromaDB. Ya está, ahí tengo la forma. Y después hay una combinación, que es HighStack, que es una estructura, que lo que hace es, me genera todo el entorno, ¿no? Él trabaja con BM25 para extraer los vectores, es un algoritmo, y me da la respuesta. Simplemente es para que sepan que hay varios modelos y cada uno no solamente trabajan con base de datos, sino que trabajan con estructuras que nos ayudan a generar un pipeline de preguntas y respuestas. Y fíjense que también estoy haciendo transformers, es un red completo. La respuesta lo que me da es esto. Nada, un par de ejemplos para que entiendan que no es tan complejo trabajar con base de datos relacionales y que no es tan complejo trabajar con modelos que nos permitan a nosotros encontrar respuestas